Buenas noches a todos los oyentes y la práctica de hoy es sobre el equilibrio iónico. Los objetivos de la práctica son calcular la constante de ionización del ácido acético que utiliza una solución de hidróxido de sodio al 0,1 molar como base a través de técnica de valoración ácido-base con monitoreo potenciométrico. Luego tenemos interpretar las curvas de titulación del sistema ácido-base con relaciones de pH versus volumen del titulante, que en este caso es el hidróxido de sodio, la variación del pH con respecto a la variación del volumen del titulante versus el volumen del titulante y el pH versus el logaritmo del volumen de la sal sobre el volumen del ácido remanente. Y tenemos describir las aplicaciones del pH en la industria química, farmacéutica, alimentaria, minera y metalúrgica, así como en el tratamiento de aguas y energías renovables. Fundamento teórico. El equilibrio iónico es un equilibrio químico que se establece entre moléculas e iones en disoluciones poco disociantes, generalmente en disoluciones acuosas. Existe la ionización de ácidos y de bases. En el caso de los ácidos, estos se ionizan en agua liberando iones de hidrógeno, formando el ion hidróneo, H3O+. El equilibrio se desplaza hacia la formación de iones hidrógeno dependiendo de la fuerza del ácido. Hay ácidos débiles y ácidos fuertes. En la disociación de una base, las bases se disocian en agua liberando iones hidroxilo. El equilibrio se desplaza hacia la liberación de hidroxilos dependiendo de la fuerza de la base. También existen bases débiles y bases fuertes. La constante de equilibrio para ácidos y bases. Esta es una medida que se caracteriza en el equilibrio iónico, ya que considera los aspectos cinéticos de las reacciones químicas. Para ácidos se utiliza la constante de ionización Ka y para bases la constante de disociación Kb. Estas constantes varían con la temperatura y reflejan la fuerza relativa del ácido o la base. Los materiales a utilizar en esta práctica son los siguientes. Primero tenemos un pHímetro con electrodo de vidrio y electrodo de referencia. Estos miden el pH de una solución. Además, el electrodo de vidrio es sensible a los iones de hidrógeno, por lo tanto generan un potencial eléctrico proporcional al del pH. Por otro lado, el electrodo de referencia ofrece un potencial estable para la medición. Ambos forman la celda electroquímica que mide la diferencia de potencial convertida en lectura de pH. Se utiliza para medir el pH en soluciones acuosas como aguas, bebidas y soluciones químicas. Además de eso tenemos agua destilada, una bureta de 25 mililitros, una varilla de vidrio, también tenemos una pipeta graduada de 1 mililitro y un matraz aforado. Continuando con los materiales, también contamos con vaso de precipitados de 250 mililitros, un agitador magnético que es un dispositivo utilizado para mezclar y homogeneizar soluciones o suspensiones en laboratorios como una disolución de sólidos en líquidos o una suspensión uniforme de partículas en soluciones. Contamos con soluciones de ácido acético, es una solución de hidróxido de sodio y una balanza analítica. Paso 1. Debemos preparar el pHímetro para realizar una titulación potenciométrica utilizando electrodos de vidrio y de referencia, teniendo mucho cuidado en que la barra magnética no toque los electrodos. Paso 2. Debemos agregar 0.57 mililitros de ácido acético a una fiola y la cual la vamos a aforar con agua destilada. Después, ese contenido lo pasamos a un vaso de precipitado de 250 mililitros. Paso 3. Vamos a preparar la solución de hidróxido de sodio a 0.1 molaridad y llenar completamente la bureta con la solución. Paso 4. Vamos a poner el vaso de precipitado que contiene el ácido en el agitador magnético y vamos a poner la barra magnética. Vamos a ajustarlo que esté a la altura con la bureta y dejar caer la base cada 0.5 mililitros y medir el pH en cada una de las titulaciones hasta que pases del punto de referencia. En la parte de los cálculos, lo primero que haremos será hallar la masa de la base, el cual es el hidróxido de sodio. Aquí aplicaremos la fórmula de la molaridad y utilizaremos los moles para hallar la masa. Utilizaremos el mismo procedimiento para hallar la masa del ácido acético. En este caso utilizaremos la densidad para hallar el nivel de volumen. Luego de obtener tanto la masa de la base como el volumen del ácido, utilizaremos nuestra regla de 3. Luego sacaremos las gráficas del Excel con los datos recogidos anteriormente. Ahora, en la primera gráfica, o gráfica 1, lo que obtenemos es que en el eje de las abscisas tenemos los mililitros de hidróxido de sodio y en el eje de las coordenadas tenemos lo que vendría a ser el pH. En la gráfica 2 representaremos nuestros datos en la cual en el eje de las abscisas tendremos lo que es los mililitros del hidróxido de sodio, mientras que en el eje de las ordenadas tendremos la variación del pH dividido entre la variación de mililitros. En el gráfico 3 representaremos una recta, el cual el punto B será nuestro punto de intersección. En este caso B será igual a pK. La técnica de valoración ácido-base con monitoreo potenciométrico es el cálculo de la constante de ionización de un ácido débil desconocido mediante un método gráfico que utiliza una solución de hidróxido de sodio 0,1 molar como base de la titulación potenciométrica, en este caso de la reacción ácido-base. Es un método preciso basado en identificar puntos de equivalencia en la curva de titulación mediante el cambio significativo del pH. Por otro lado, tenemos el desarrollo de esta titulación, que se da al titular una solución de ácido acético con hidróxido de sodio y se observa un incremento gradual del pH, seguido de un aumento brusco, que pasó de 4 a 8 de pH, lo cual indica el primer punto de equivalencia. Este salto pronunciado se debe a la mayor constante de basicidad, representado por Kb del hidróxido de sodio. De la precisión del pHímetro
nos permite detectar cambios bruscos en el pH para determinar con exactitud el punto final del proceso de titulación. En este caso, el punto de equivalencia. La determinación de este punto de equivalencia se mide el pH a medida que se va agregando gradualmente el hidróxido de sodio para alcanzar el punto de equivalencia, donde la cantidad de base agregada es igual al ácido presente. Por otro lado, en lo que respecta a los cálculos, al llegar al punto de equivalencia, el pH será igual a pKa del ácido acético, que fue un aproximado de 4.63, siendo este el logaritmo negativo de la constante de ionización del ácido débil. Empleando, por su parte, una curva de titulación, se puede calcular la concentración de iones hidrógeno y acetato, así como también la constante de ionización de ácido acético mediante la estequiometría de la reacción de Con los datos obtenidos se realizó una gráfica de la cual se obtuvo una curva de titulación, donde de la gráfica el eje X era el volumen de hidróxido de sodio utilizados y el eje Y era el pH de la solución. Ahora, con esta gráfica se podría determinar el punto de equivalencia, el cual se alcanza cuando el hidrógeno de sodio del ácido reacciona completamente con el hidróxido de la base. Y este punto se encuentra en el centro de la región donde el pH aumenta bruscamente. Asimismo, también se calcula el punto de semiequivalencia, el cual se halla dividiendo el volumen del hidróxido de sodio en el punto de equivalencia entre dos, de lo cual nos resulta de 8.625. En este punto de semiequivalencia lo que nos indica es que el pKa es igual al pH de la solución en ese momento. Es decir, cuando van a 8.625 mililitros de hidróxido de sodio, entonces podemos decir que experimentalmente el pK del ácido acético es igual a 4.63. El equilibrio iónico se aplica a las diferentes industrias, tal como la industria química, ya que en la producción de ácidos, bases, sales y otros compuestos, el equilibrio iónico permite controlar las reacciones químicas y la pureza del producto final. En la industria farmacéutica, la preparación de soluciones intravenosas y otros medicamentos requieren de un equilibrio iónico para asegurar la adecuada dosificación y la estabilidad de los compuestos activos. Además, técnicas como la electroforesis y la cromatografía dependen del equilibrio iónico para separar e identificar los componentes en las muestras biológicas. En la industria alimentaria, la actividad iónica es esencial para la preservación de los alimentos, influenciando la textura, el sabor y la seguridad microbiológica. En la industria minera y metalúrgica, el equilibrio iónico se aplica en la lixiviación y otros métodos de separación para extraer y purificar metales a partir de minerales. Además de su aplicación en las diferentes industrias, el equilibrio iónico en el tratamiento de aguas se emplea métodos de purificación que se basan en los principios del equilibrio iónico para eliminar sales y otros componentes como los iones de calcio y magnesio del agua dura, mejorando su calidad para el uso doméstico e industrial. En cuanto a las energías renovables, el funcionamiento eficiente de las baterías de iones de litio y las celdas de combustibles de hidrógeno se basan en el equilibrio iónico para la conducción de carga y la generación de energía. Asimismo, el equilibrio iónico es fundamental para optimizar el proceso de separación de agua en oxígeno e hidrógeno, como es la Se electrólisis. determinó la constante de ionización del ácido acético obteniéndose un valor de 2.34 por 10 a la menos 5 cuando se encuentra en el punto de semiequivalencia. También se determinó el pH de la solución con un valor de 4.63, siendo el mismo valor del potencial de la constante de ionización cuando la valoración se encuentra en el punto de semiequivalencia. Luego tenemos que el pH es utilizado para la formulación de medicamentos, conservación de alimentos, tratamiento del agua, así como el funcionamiento de las baterías y las celdas de combustible. Eso es todo, muchas gracias. Holding me back.